días, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa donde entrevistamos a los maestros michoacanos del arte y la cultura. Yo soy Alan Delgado y estoy en sustitución de Giovanna Alcázar en esta entrevista. Así es que vamos a comenzar dándole la bienvenida a nuestro maestro michoacano, el número 40, Eduardo Aguirre. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado de tenerte aquí en la casa, un gusto, bienvenido, Alan, un placer tenerte de veras aquí. Qué bueno, Lalo, me da también mucho gusto verte rodeado de libros. Ya vi tu ajedrez grandote que tienes, porque el ajedrez creo que es tu primer pasión, y los libros, todos los libros que has leído y los que estás leyendo ya me comentaste. Así es que vamos a hablar hoy de literatura y de todo tu trabajo, lo que nos quieras compartir, comenzando con la infancia. Lalo, ¿cómo eras tú de niño? ¿Dónde naces? ¿En dónde vives? ¿Cómo eras? ¿Travieso? ¿Serio? Todo lo que nos quieras contar de tu infancia. Sí, Alan, fíjate que he tenido recientes nostalgias que uno siente del terruño donde nació, en México, en el barrio de Mixcoac. Yo nací a unos metros del mercado y eso corría el año de 1967 y posteriormente nos cambiamos a la Colonia del Valle. Ya después, mi primera infancia, crecí en las Lomas de Plateros hasta los 6 años y medio. Uh-huh. Esa unidad habitacional que ya desde niño me llamaba la atención porque participó en su arquitectura Matías Geritz. Uh-huh. Y entonces tiene como unos basamentos piramidales, Lomas de Plateros, uh-huh, pero así diseñada por este artista y arquitecto, y me gustaba la manera en que estaba construida la unidad. Y después viví mi segunda infancia en la Colonia del Valle, otra vez en la calle Patricio Sanz, donde estoy haciendo varios retazos ahí de infancia. Precisamente eso ando escribiendo últimamente, retazos de la infancia en la Colonia del Valle, allí. Bueno, estoy hablando de los años 70. Era la época del echeverrismo, precisamente. Bueno, cuando estuve viviendo yo y recuerdo perfectamente que había soldados incluso hasta en Lomas de Plateros, uh-huh, porque yo los veía de niño. Uh-huh. Entonces, mi madre, que pues durante una época fue la clásica madre soltera, entonces pues ella ahí me llevaba a pasear al bosque de Tlalpan, a la avenida Insurgentes, y en la avenida Insurgentes había soldados a la altura de la UNAM, uh-huh, también. Uh-huh. Entonces, todavía lo recuerdo eso, pero fue una infancia feliz. Mi primera infancia, Lomas de Plateros, y después en la Colonia del Valle, ya cerca de la adolescencia. A los 12 años vine a dar a Morelia. A los 12 años, ¿eras un niño travieso o eras más bien retraído? ¿O ya tenías así como la onda de la rebeldía o de la escritura, o todavía apenas te estaba dibujando a alguien ahí? Fíjate que yo me considero que fue un niño muy loco. ¿Sí? Yo todavía estoy, pero... ¿Todavía eres niño o todavía eres loco? Yo creo que niño y loco, ¿no? También porque dicen que los poetas tenemos mucho de niños también, así pero sumamente inquieto, con problemas escolares, problemas de conducta. Yo entré primeramente a un colegio de monjas en la Avenida Revolución, se llamaba la Orden de la Divina Infantita, que eran unas misioneras españolas que llegaron a México a mediados del siglo pasado.
y pusieron internados, nada más primero fue para niñas y ya después se extendieron a niños. Pues no los tenían juntos, había casas para niños, casas para niñas. Y entonces yo estuve allí en ese colegio, allí enfrente del viejo edificio de la Celanese, una obra arquitectónica magistral porque estaba construida como elevada. Sí, de esas primeras arquitecturas que hubo contemporáneas en México, el edificio de la Celanese. Y allí estaba enfrente el colegio sobre Avenida Revolución. Pero pues yo era inquieto, estuve internado allí hasta el tercer año de primaria. Y por ser tan inquieto también había un maestro que golpeaba, porque era de esos maestros externos. Bueno, unas veces daban la educación las monjas, pero otras ocasiones había maestros exteriores. Entonces tuve un maestro muy bruto que nos dejaba caer la regla en la cabeza, así. Y yo lo acusé con mi papá. Le dije, fíjate que hay un maestro que me pega en la cabeza. Entonces mi papá fue a hablar con él. Dice, pero viera, doctor Aguirre, qué buenos resultados me da. Y dice mi papá, todos ustedes desde los que la letra con sangre entra, pues es que, pues fíjese que puede sacar de aquí. Mi hijo ya no quiso que siguiera ahí mi papá en esa escuela. Exacto. Y después estuve en un centro de extensión, colegio marista del Instituto México, ya mixto, ahí en la calle de Tigre, en la colonia del Valle, cerca de Patricio Sanz. Y estuve allí muy a gusto, y sobre todo porque ya convivía con niñas. Ya. Era muy común, ¿no? Antes la división niños-niñas en las escuelas. Sí. Pero también tu instrucción fue cristiana o católica, ¿no? De la primera... Sí, bueno, ya, aunque era una extensión del Instituto México, el colegio de Tigre, con las madres de la Divina Infantita sí había mucha instrucción católica. Y allí sí... Pues era de levantarse a las 6 de la mañana, pasar al baño y lo primero que hacían era llevarte a la capilla. A orar, a misa. Y tuve mi época atea después porque quedé un poco harto de todo eso. Sí, claro, claro. Eras ateo, gracias a Dios. Era yo ateo, gracias a Dios después. Así es, Lalo. Bueno, ¿y eras el primero, el único, el del medio, el último de tus hermanos? Bueno, mira, yo fui el último hijo de mi papá y el único de mi madre. Yo soy hijo del doctor Adán Aguirre Camacho. Él, pues en el arte, vengo siendo sobrino de Ignacio Aguirre, famoso pintor y escultor. Miembro de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Mi padre tuvo 3 matrimonios. El primero, él enviudó, tuve 2 hermanas. Del segundo también otras 2 hermanas que se divorció. Y el tercero mi madre. Y el único varón fui yo. Entonces 2 medias hermanas son medias hermanas de otras 2 y yo vengo siendo medio hermano de las 4. Medio hermano de las 4. Sí. El más chiquito. El más chico. Oye, somos hasta del año. Hombre. Somos del año y somos los más chicos. Yo también soy del 67. 67. Y soy el más chico también de mi familia. Fíjate. Qué coincidencias. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Lalo Aguirre, escritor y además es una figura del arte y la cultura aquí en Morelia. Tiene muchos años también trabajando. Y figuras mucho en el ámbito cultural, Lalo, con tu trabajo, con todo lo que haces. Mira, hay aquí algo bien especial. Yo considero quizá que aunque estoy allí, quizá sea de los menos vistos. Porque también no soy muy sociable. Soy de esos escritores que es más bien un tanto misántropo, muy crítico. Y a veces a la gente no le gusta eso. Yo crecí en un ambiente de poetas desde muy joven aquí, porque yo ingresé a un taller de literatura a los
14 años. Ujú. 2 años después de que nos venimos a vivir aquí a Morelia. Sí. Y pues yo conozco a todo mundo de entonces que llegaban. Hubo gente que llegó de la Ciudad de México también. Hubo más gente después que llegó en el 85. Pero Después del temblor. después del temblor, Ajá. ese éxodo de chilangos, ¿no? Que se vinieron para se acá. vino por acá, y entre ellos pues también vaya gente que escribía, que conozco. Pero yo he notado que pues a las generaciones les ha gustado más bien a quienes son más dicharacheros, ¿no? Ujú. Hablan más, poetas. Por ahí algún poeta que se reía mucho y que eso, que el otro, le veas los dientes aquí, ¿no? Y como que la gente le fascina, ¿no? Eso y todo, bueno, taller. Y yo no, yo he sido más dado a hacer solo. En los convivios literales, me acuerdo, pues, jalaba yo mucho primero con los famosos guandarichas en la época de los 80s. Ujú. Ahí conocí a Alberto Portillo, a Margarita Vázquez, a Oscar Tapia, ¿no? Ujú. Entonces, y también luego yo siempre venía siendo el menor De todos de ellos. los grupos literarios, digo, el más chico en edad. Ajá. Y bueno, llegaba y se hacían las bohemias y todo, pero yo venía siendo un poco relegado también por la edad. Que, bueno, que ya escribía y hacía algunos pininos editoriales, narrativos, sobre todo porque me veían más cualidades para la narrativa entonces que para la poesía, ¿no? Entonces, pues ahí comenzaba, en esos círculos literarios del taller de la cúpula de la Casa de la Cultura, con el maestro Tomás Rico Cana, después que entró yo a su taller de poesía. Pero luego yo seguí en otros talleres. Era cuando estabas en la adolescencia, o más adelante. Sí, ¿no? De los 14 a los 18 años. Empezaste ahí Empezaba a publicar, empezaban las voces de la cúpula con el maestro Don Tomás y otras publicaciones. Y luego había otros grupos que me fui acercando después, pero así tímidamente. Estaba La Ventana Errante también. Ujú. Ahí, bueno, esa fue una gran aventura literaria. Entre ellos estaba tu hermano, estaba Alejandro Delgado, estaba Antonio Mendiola, Ujú. Armando Soto. Pero yo después de esos grupos me he acercado tímidamente y más que nada a través de Toño, con que tenemos una amistad hasta la fecha, pero así yo fui comenzando. Y no socializaba mucho también entonces con la época, aunque sí estaba presente, pues comenzaban las bohemias y los tragos, No, pues era allá con los guandarichas. Sí, los guandarichas, los que están viendo este video, los que van a verlo, pues estamos hablando de los 80s, 85, más o menos, que iniciaba Así un es. movimiento fuerte de literatura en Morelia. Sí, no, bien interesante. Y llegas a Morelia, haces todo esto, ¿y dónde vives, Lalo? O sea, te lo pregunto porque muchas veces llegaban al centro y ese era como su territorio, ¿no? Y yo me acuerdo que yo te veía mucho en el centro. Sí, bueno, fíjate que desde siempre he vivido aquí en la zona del Rancho El Charro, aquí en tu casa, Sí. porque soy vecino del maestro Alfredo Salce. Ujú. Y entonces, por amistad con mi tío Ignacio Aguirre, Ujú. a mi papá le recomendaron salir de la Ciudad de México por la presión arterial. Ajá. Y entonces el médico le dijo, oiga, tiene que buscar una ciudad que sea más baja Ujú. con respecto al nivel del mar, porque esa altura de la Ciudad de México le está haciendo daño. Sí. Entonces, pues mi papá vino a Morelia, le dijo, mi tío Nacho le dijo, mira, ve a ver a Alfredo, Ujú. que es amigo mío, y cosas así. Entonces, se hizo también mi papá amigo de Alfredo, Ujú. y Alfredo le dijo, oye, mira, Dan, acá atrás de mi casa están haciendo un fraccionamiento nuevo, Ujú. ¿por qué no te das una vuelta y vienes a ver? Ujú. Entonces llegaba mi papá, le daba hospedaje a Alfredo,
y él venía a buscar casas. Entonces, como esta es la calle de atrás, le gustó mucho, porque además pues iba a estar cerca del amigo, Cerquita. y como cruzando aquí viene estando la parte de atrás de la casa de Salce, que es el jardín, y desde entonces, pues qué será, estoy viviendo aquí desde el año del 80, entonces pues qué serán ya casi 40 años, algo así, Sí. que vivo aquí. Ya eres más moreliano. Sí, desde luego, pues yo ya, aunque extrañaba mucho al principio la Ciudad de México por los amigos de la infancia y todo, pero pues aquí me fui haciendo de mis amistades, echando raíces en varias actividades. Aquí crecí como escritor, como poeta, hice mis estudios aquí, y yo ya no cambiaría por nada Morelia, yo estoy encantado. Claro, hermosísima nuestra ciudad. Desde luego. Oye, Lalo, ¿y cómo es que tú empiezas, o más bien, en dónde encuentras este gusto por la literatura? ¿Una influencia, un libro que leíste, alguien que te platicó algo? ¿O sientes que ya lo traes de nacimiento, o fue dando? ¿Cuál fue ese detonante para que tú dijeras, yo quiero ser escritor? Mira, primeramente, el cultivo de la sensibilidad, ante todo primero, fue con el juego del ajedrez, allá en la Ciudad de México. Porque mis primos hermanos me enseñaron a jugarlo. Y creo que por el ajedrez yo entré a ser más sensible, porque yo lo jugaba bastante en el Parque Hundido, que está en Insurgentes. Yo veía a los ajedrecistas jugar cerca del Audiorama, entonces me acercaba. Pero como eran personas mayores, casi todas, pues no duraba mucho también jugando, ¿no? Más bien buscaba jugar con niños de mi edad, y pues sabes, allí en la colonia, hay alguien que jugara ajedrez y todo, pero cuando yo agarraba un tablero me encantaba. Y creo que después eso me fue sensibilizando al arte. Entonces, porque me hacía pensar, me hacía preguntas. En mi caso creo que sí se desarrolló la neurona del pensamiento a través de este noble juego. Y me acuerdo que en sexto de primaria fue cuando ya el libro de lecturas, que eran los libros de texto todavía entonces, me sorprendió mucho, porque es un libro que tiene contenidos a varios autores extraordinarios. Pues en ese libro viene Octavio Paz, Juan Rulfo, Juan de la Cabada, Ibargüengoitia, Sor Juana, Cervantes. Bueno, es un cosmos. Todos reunidos en ese libro es esto. Entonces, pues yo empecé a escribir mis primeros cuentos en ese grado de escolar y se los enseñaba a la maestra, pero luego pasa esto que no te creen. A mí me ha pasado ya en algunas ocasiones eso, sobre todo de niño, y esto es tremendo, porque yo creo que pedagógicamente no es recomendable que tú le digas a un niño, no te creo, porque eso me pasó a mí con mi maestra Sonia Espinosa de los Monteros, que todavía la recuerdo mucho, le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Tuve con ella 2 años en quinto y en sexto de primaria, pero sí hubo un cuento que no me creyó, y entonces yo como que dejé de escribir y dije, no, bueno, ya no les voy a enseñar nada. No les gustó. Ya no voy a escribir ya cuentos, precisamente porque me había impresionado esa lectura. Entonces, pues yo incluso empecé a hacer un diario íntimo, siempre me gustó mucho la estampa. Yo como que describía, incluso cuando nos venimos aquí a vivir, alrededor todo esto era campo casi. No, hasta ahora está muy construido, muy urbanizado y todo, pero entonces cuando yo llegué a vivir, todavía aquí era esa hermosa provincia, ¿no? Que
que se describe mucho en las literaturas. Y yo hacía mis escritos aquí, hacía mis paisajes cercanos y todo, ¿no? Tengo ahí un cajón lleno de cosas inéditas que escribía yo de niño. Entonces, nuevamente, ya en la secundaria 2, porque yo entré primeramente a la secundaria del Valladolid y no me gustó. Incluso tuve como maestro Eugenio Altamirano en pintura. Fui compañero de Juan Vázquez también. Pero lo mío no era la pintura, sino escribir. Y luego, te digo, yo estaba loco en el Valladolid, o sea, bueno, allá hasta los maestros tenían apodos y los niños con los compañeros eran muy fresas, ¿no? Luego fueron personajes destacados en el mundo de las empresas, ¿no? Como Adrián Huerta, que también fue compañero mío. Pero ya nuevamente en la secundaria 2, porque tuve que repetir primero de secundaria. En la secundaria 2, primero, un maestro nos puso a leer el Llano en Llamas y nos dijo, elaboren el ensayo de un cuento de este libro como una tarea para calificación. Entonces yo me puse a escribir sobre el Llano en Llamas, precisamente, que ese primer cuento me gustó muchísimo porque luego veía yo que pues no solamente un cuento, es una novela. El Llano en Llamas. Pero es cuento, está considerado como un cuento, pero yo digo, pues, es un cuento prodigioso porque es un novelón. Sí, claro. Es un novelón. Claro. Entonces, Aguirre, pues, bueno, otra vez lo mismo, ¿no? Pero este maestro tuvo la buena certeza de mandarme a un taller literario. Y entonces me mandó a la Casa de la Cultura y mi primer maestro fue Fernando López Alanís, que en paz descanse. Así es. Todavía lo recuerdo con mucho aprecio a Fernando, Alan, porque él era muy crítico y entonces empezó muy duro conmigo. Yo creo también porque me vio muy chico de edad, entonces dijo, no, a lo mejor no aguanta, no sé, o lo tiene así de hobby, o no sé. Pero después el mismo Fernando se iba dando cuenta que pues yo iba madurando en su taller, que yo insistía. Me dijo, yo te voy a publicar hasta que me escribas un buen texto. Entonces no te voy a publicar nada. Y entonces yo empecé a trabajar una estampa que habla sobre Santa Fe, acá a la orilla del lago de Pátzcuaro. Y se la llevaba y la volví a traer. Hasta que finalmente ya le sorprendió un trabajo final que le llevé. Y me dijo, ya ves que sí pudiste. Esta sí la voy a publicar. Órale, qué padre. Y entonces, ya había pasado rato. Un rato ahí. Estuve trabajando y y entonces yo le debo a él aprender a ser riguroso con uno mismo, con sus textos. Sí. Y también pues al amor por la narrativa, porque con él fue trabajar nada más narrativa, él no trabajaba poesía. También fue dramaturgo. Dramaturgo lo suyo, fue el teatro, tiene muy buenas obras de teatro. Y ahí ya empecé a publicar después, pues, ahí mi incursión al mundo literario. Exacto. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, estamos platicando con Eduardo Aguirre y ahora viene la pregunta extensa, la pregunta que mucha gente quiere saber de la trayectoria de nuestros queridos maestros michoacanos. Entonces, cuéntanos de tu trayectoria, cuándo crees que empieza tu trayectoria, cuántos libros has escrito y todo lo que nos quieras platicar de tu gran trayectoria, que es muy respetada. Te lo digo porque a lo mejor tú no lo crees, pero yo oigo mucho hablar de Lalo Aguirre, el poeta maldito, decías tú, ¿verdad? Bueno, me dicen te dicen algunas personas, pero bueno, siempre ha sido así como
como una parte cariñosa, una parte respetuosa, Sí, no claro. sé, me imagino que por ahí va la cosa, pero pues sí tiene una connotación extraña el poeta maldito, ¿no? Mal. Háblanos antes de tu trayectoria, ¿qué significa esto del poeta maldito? Fíjate que sí, ha sido pues un camino difícil. Ujú, A mí me encanta escribir. Eh, yo salí de los talleres literarios, ujú, pero como que nunca quise buscar así el burocratismo ujú, con algunos compañeros, que parecía que eso fuera su meta inmediata. ujú, Este, luego empecé a ver que a algunos no les simpatizaba. ujú. Este, bueno, Lo clásico, he hecho amigos, lo clásico de todo el ambiente cultural y artístico. sí, he hecho muchos buenos amigos, ha habido muchas buenas experiencias. Sí, Em, Fíjate, yo considero que entre los logros que he tenido como escritor, pues está el haber sido apoyado, becado. ujú, Este, Tengo este reconocimiento ajá, que fue una mención honorífica, este, para el primer premio nacional de cuento Carmen Báez, ajá, que fue propiciado por el Ayuntamiento de Morelia en la época de Samuel Maldonado. ujú, Fue la única mención honorífica para Michoacán, ujú, con un cuento que se llama El Archivo Secreto de la Nación. ujú, Este, y el jurado fue de la UNAM. ujú, Entonces estaba Hernán Lara Zavala, estuvo ujú, como miembro del jurado, ujú. y Hernán propuso que fuera mención honorífica el cuento de en el que yo participé, del Archivo Secreto de la Nación, y fue lo único que se logró para Michoacán entonces, y no volví a participar, ya no Ya. volví a participar. este eh, pues tengo varios reconocimientos también como participante de concursos de oratoria, columnista. Bueno, han sido varios, y ahí tengo Ujú. diplomas y Sí, 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 claro, claro. escritos y todo archivado. No he Ujú, podido ponerlo en diploma, mía, nomás ujú, así, en cuadros, pero eh, he hecho amigos, me considero miembro del grupo ASCO, ujú, es el único grupo en el ujú, que estoy. ujú, ¿Por qué? Porque me parece que es un grupo muy anárquico. ujú, Me gusta su contenido, su ideario, eh, pues muy independiente. Es un grupo que funda el maestro Jesús Moreno ujú, Castellanos, fundador del Foro CEPA, ujú, Jesús ujú, Moreno. ujú. Este, y pues con él hemos hecho varias actividades, yo desde la parte literaria. Ujú, Nos inventamos el Día del Borracho, las ujú, ujú. cantinatas. eh, ¿Cuándo es el Día del Borracho? Siempre se hacen alrededor del mes de noviembre, De noviembre. o a partir de octubre, noviembre, igual. Tiene que coincidir con el Día de San Hipólito, que es Ujú, el patrono de las causas de los borrachos. ujú. Entonces, pues ahí es cuando nos pueden hacer actividades, el burro pulquero. Y luego, pues muchos no creían en Asco, ¿no? Ujú, Como que nos veían así como un grupo de que, ay, no, estos cuates, no, ¿qué van a hacer? Como que no. ujú, Pues es el grupo que se aventó el Foro CEPA, ujú, ujú. que para mí es uno de los logros más extraordinarios en cuanto al arte independiente en la historia de Michoacán. Claro.
Entonces yo me vinculé mucho con este grupo. No he sido de grupos literarios, no me gustan. Como que tengo esa filosofía rulfiana, ¿no? De ser muy solitario, porque además, pues creo que Rulfo ha sido mi gran maestro literario. Y he querido seguir ese ejemplo en muchos sentidos. Entonces, pues la soledad, la independencia, ahora veo que han surgido muchos, incluso capillas literarias, seminarios de autores michoacanos, sociedades de escritores michoacanos, todo, pero a veces siento que se busca mucho el apoyo a través de eso para poder obtener premios o lugares, o becas, en fin, publicaciones, ¿no? Y yo no soy mucho de esas políticas. Sin embargo, cuando sale mi libro más emblemático, que es el de las Rosendas de Michoacán, que es un proyecto que fue apoyado en el 97, pues el libro voló ya desde su presentación, que fue en la Casa de la Cultura, lo que ahora es la sala Efraín Vargas. Allí fue la presentación, tuvo mucha fortuna, fue muy bien recibido. Ahí se acabaron los primeros 100 ejemplares. A mí me dejaron otros 100 para que yo ya regalara o vendiera a la gente que yo quisiera. Y pues ya no quedaron libros. En un rato se acabaron. 2,000 ejemplares. 2,000 ejemplares. Luego he trabajado antologías. Estuve también como columnista en La Voz de Michoacán. Allí me soportaron 3 años. Allí los amigos de La Voz de Michoacán. En la sección de cultura. Tuve 2 columnas. Tuve mi columna Milenio. Déjame decirte que primero aquí mi columna se llamó Milenio antes que existiera el periódico Milenio. Órale. Milenio salió después. Mi columna de cultura, yo empezaría en el año 2000, por allí, o poquito antes, no recuerdo si poquito antes. Pero lo que sí recuerdo bien es que el periódico Milenio salió después. Yo hasta debiera de cobrarle réditos a Milenio por el nombre. Fíjate que la primera columna en La Voz de Michoacán, y había otra después con Nora López Mestas, que me invitó a participar con ella para escribir una columna de sociales, ya en la página de sociales. Y entonces hice la columna Solar, se llamaba. Solar. Pero esa era para hablar de espectáculos, de cuestiones de sociedad, un poquito también de análisis crítico en ese sentido. Y la de Milenio era de cultura. Ahí me acuerdo que duré con más tiempo, tuve como jefa allí de ediciones a Claudia. Ahorita no recuerdo su apellido. Y después ella fue editora y diseñadora. Estuve en La Voz, estuve también se puede decir que también salí en el género periodístico de las páginas de Cambio de Michoacán, con Jóvenes de Cambio. Con Nidia Merlos. Y pues ahí conocí a Ernesto Hernández Doblas. Un saludo, Ernesto, ya no estemos enojados. Ya no estemos enojados, Ernesto Hernández, hay aprecio después de todo. Saludos, Ernesto. Sí, también. Ahí conocí gente como el poeta Ernesto Hernández. ¿Quién más estaría por ahí? Fabiola Larios Togo, que después tuvo un cargo en la Universidad Latina de América, aquí. En fin, compañeros que luego se desperdiciaron. Por ahí el famoso Urubey, mi estimado Urubey, que pues él anda aterrizando pesado, por ahí lo veo a veces indigenando pues en las calles. Pero él fue un actor cultural muy brillante en una época, incluso tuvo en la Chapultepec, mi estimado Urubey, un negocio cultural, un café, creo que de las primeras cafebrerías que hubo fue la de él. Y pues por ahí lo veo, todavía lo saludamos, pues, de repente nos echamos unos tragos, pues, con el Urubey, pues, ahí anda. Y varios compañeros salieron de allí. Después yo salí
De allí, para Joven de Nuestro Tiempo, con Ernesto Ayala, en Radio Nicolaita. Ajá. Y Ernesto me propuso hacer un programa literario. Órale. Después me dijo, oye Lalo, ¿tienes alguna idea para un programa literario? Pues déjame ver, ¿no? Vamos pensando y te doy un espacio. Y entonces ya media hora primero fue con Comala, así se llamaba el programa. Comala Literario. Y a los 5 años, pues tuve allí un problemita con Humberto Méndez, un disgustillo. Ajá. Que pues luego fue creciendo porque después me quería sacar de la estación. Y un saludo con Humberto, porque esto queda en mera anécdota, ¿no? Ahora ya es anecdótico, pues, ¿no? Sí, claro, una anécdota, pero pues yo estaba disgustado y entonces busqué un abogado. Ah, caray. Busqué un abogado. ¿Pero tú estabas de colaborador o ya eras trabajador? No, yo ya llevaba como 5 años colaborando. Colaborador. Esto es gratuitamente, o sea, sí. No cobraba. Sí, así es, pero sentí que me querían quitar el espacio nomás, quizá por alguna actitud visceral, pues, no sé. Y yo pues busqué a mi abogado, y mi abogado fue a ver a Rafael Flores, entonces director de cultura de la Universidad Michoacana. Así es. Y no, pues Rafael vio a mi abogado y se alarmó, pero ¿qué pasa? Porque viene usted con su abogado. Pues es que mire, está pasando esto en la radio, siento que es una injusticia lo que se me está haciendo. Yo quise defender mi espacio. Y mire, pues tengo auditorio que me escucha, han ido buenos escritores por ahí, los he entrevistado. Pues déjeme ver esto, y mi abogado apuntaba todo. Entonces él se estuvo moviendo, el abogado. Y lograron devolverme el espacio. Ya después me decía Ernesto, fíjate que ya tienen la instrucción de devolverte el espacio, pero Humberto no te va a decir, entonces te lo digo yo para que ya te presentes otra vez. ¿Qué cosas, ¿no? Cómo las historias se repiten y sobre todo cuando, pues desgraciadamente, los problemas viscerales, problemas personales afectan, ¿no? Una gran labor, porque me imagino 5 años de estar transmitiendo un programa, pues deja huella, marca un precedente en la historia, ¿no? Y de repente por un problemita, ¡pum!, adiós. Bueno, Comala significó mucho para mí. Después entró Raimundo, no me acuerdo si se apellidaba Herrera, Raimundo Sánchez. ¿Sí? Bueno, hubo 2 Raimundos. Hubo uno que fue veterinario, que llegó después del primer Raimundo. Ajá. Pero no fue con el médico veterinario, fue el Raimundo, que no recuerdo si es Herrera o Sánchez, ese es el que... Y el caso es que, pues también va sobre mi espacio. Yo dije, no, ya es mucho, dije, ya, otra vez. Sí, ya. Entonces ya habían pasado 9 años, 4 años más después de lo que había sucedido en la primera vez. Y bueno, Raimundo que decía que podía modernizar la radio, que iba a ir unos cursos a la UNAM, a la Ciudad de México y no sé qué, a mí me pareció puro bla, bla, bla. Como que hubo mucho desconocimiento de la programación que había en la Nicolaita, otro director que empezó a meterle mano, y yo a este señor le sentí ideas muy derechistas. Entonces, pues no hubo comunión con él definitivamente. Y ya dije, bueno, ya, hasta aquí, ¿no? No tienen aprecio por este programa, no creo que Raimundo haya reunido el perfil para ser un director de una radio como la Radio Nicolaita. Por ahí después me dijo alguna tontera. Vino Germán Deza alguna vez a presentarse al Teatro Morelos. Entonces lo fuimos a ver, ahí estuvo también Raimundo. Y con ese pretexto después me salió, mira, es que vi cómo se desenvuelve Germán Deza.
Oye, además comparándome con Germán Deza. No, por favor, hombre. Compárenme con cualquier otro, menos con Germán Deza, que te daba sueño en la noche escucharlo con sus angelitos que para los dormir le daba sueño. ¿Sí? Ay, por favor. ¿Qué programa no. era el que Y tenía? ese aire de intelectual de Germán Deza. Pues, tenía un programa, me acuerdo, en una radio, en el canal 13. Ujú, ¿No? Todavía transmitía él un programa en las noches, ujú, Germán Deza. Entonces, pues a mí nunca me simpatizó Germán Deza. ujú, Y yo decía, bueno, además me está comparando con Germán Deza, ¿no? ujú. Y es que mira que Germán Deza tiene su programa y es así asado. Y a pesar de que yo había llevado, incluso tengo todavía archivo de destacadas personalidades que fueron incluso elogios Ujú. que fueron es que se llamó Nuevo Comala después de la aventura que tuve primero con Humberto. Con Humberto. Ujú. Entonces, después se llamó Nuevo Comala y fue elogiado por Alejandro Aura, Ujú. El Espacio. Ujú. Tuve muchas personalidades de la literatura nacional y estatal. Pero ya no quise seguir defendiendo El Espacio porque dije, bueno, ya fue mucho, me voy a erosionar con este cuate otra vez. Ajá. Y entonces ya hasta ahí se acabó. Ajá. Comala y no Comala. Y luego como vi que ya no había pues mucha intención del amigo Ernesto Ayala, que también ya lo había y que había cambiado un poco, Ujú. pues me hizo un comentario nada más escueto, Ujú. que tenía muy buenas intenciones para poder cambiar algunas cuestiones en la radio Raimundo. Pues dije, pues aquí ya no hay nada que hacer, vámonos. Y esa es una parte ahí de mis datos biográficos que... Oye, parece eslogan, ¿no? Eslogan de todos los que entran ahí. Yo voy a hacer algo nuevo, voy a modificar, voy a traer el progreso, la tecnología, las nuevas formas de hacer radio. O sea, yo lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo. Fíjate Cada que entra alguien. Yo creo que allí, pues el mejor personal que hubo allí en los destinos de Radio Nicolaita ha sido nada más tu hermano. Ujú. Y que de ahí todavía se desprende el mejor programa de poesía leída con Antonio Mendiola, Ujú. Arcano 17. Arcano 17. Un sobreviviente desde aquella época. Ujú. Sí. Y a Toño yo lo defendí en publicaciones y por eso no le quitaron el espacio en época de Raimundo. Ujú. Porque ya traía también toda el hacha contra Arcano 17. Ujú. Pero yo sí publiqué, pues ahora sí que llamado un periodicazo fuerte en La Voz, Ujú. contra estas acciones que estaba haciendo Raimundo, Ujú. y el programa de Toño aún sigue. Y viene desde la época de Alejandro Ujú. Delgado, Sí, ese sí. programa. Cuando estuvo de director. Cuando estuvo como director Alejandro. Ujú. Pues no sé, quizá Ernesto Ayala también ha salvado un poco después de producción, pero hoy está muy cambiado Ernesto, no sé, así lo siento. Ujú. Y bueno, ya los directores que ha tenido después, que han pasado por ahí en Radio Nicolaita, desafortunadamente algunos pues lo ven como un trampolín nada más, Ujú. no le tienen cariño al cargo, incluso algunos ven esa dirección como un castigo. Ujú. Fíjate, en lugar de Sí. engrandecer Claro, a la claro. radio, Ujú. lo ven como un castigo y no piensan en la radio. Entonces, pero bueno, también ahí quien ha fallado, principalmente, pues los rectores. Tienen mucho que ver en lo que ha pasado en Río Sí, Nicolaita. sí, claro. Porque vemos, ¿no? Que pueden ser los directores, bueno, pues también que rectores los ponen ahí. Claro. Y ahora no sé, no sé, como yo estoy ya tan desconectado de Radio Nicolaita, Ajá. porque ya también para escucharla es difícil sintonizarla. Ujú. Entonces también se ha descuidado mucho la transmisión allí. Ujú. Y ahora no sabría con qué claridad de destino esté actualmente conduciendo la nueva directora. Ujú.
que está por allí, Ujú. ¿verdad? Pero sí es una radio que yo le aprecio mucho porque pues 9 años estuve allí. Claro que sí. Entonces pues sí fue una época. Una buena época y sobre todo para la literatura en Morelia, bueno, en Michoacán, que antes pues a donde llegaba la señal eran algunos municipios de Morelia nada más, Sí. pero ahora con pues la tecnología ya llega a todo el mundo la señal de Radio Nicolaita. Así Pero bueno, a ver, Lalo, platícame cuántos libros has escrito, si te acuerdas de uno, o hay uno de poesía. Tú escribes novela también, me has dicho. Fíjate que narrativa. yo, se puede decir que mi obra Ujú, continúa dispersa. mm, No tengo obra reunida. ujú, En realidad de lo mío ha salido poco publicado ujú, porque han sido muy pocas las oportunidades para poder publicar. ajá, Entonces, cuando ha salido publicado ha sido apoyado por colectivos ujú, o por el Estado. ujú, ujú, Y también cuando el Estado pues me ha querido publicar porque pues luego con las asociaciones de escritores todo, pues, le han dado preferencia, ¿no? Ujú. A quienes están organizados así. ujú, El colectivo artístico Morelia me publicó por ahí algo que se llama Lubinaria. ujú, Es un homenaje a Juan Rulfo ujú, de su cuento Lubina. ajá, Y yo hice allí un prosario, se puede decir, que tiene una mediana extensión. Y le gustó mucho a José Luis Rodríguez, lo publicó allí, incluso él mismo lo ilustró ah, qué padre. por allí. Pues casi inédito porque la única edición es del colectivo artístico y creo que merece también más espacios de publicación porque también gustó mucho ese homenaje a Lubina, Ujú, Lubinaria. ujú, Luego he tenido participaciones que han reunido algunas ontologías. Por ahí está también en Zamora publicado 100 poetas del mundo, que es Ujú. una antología de Zamora. ujú, Otra antología, La llave de los campos, de la Secretaría de Cultura. Ujú. También ahí estoy publicado. Gaspar Aguilera también publicó algunas cosas mías en revistas. Un cuento que no me querían publicar, porque lo veían fuertezón, Ajá. está publicado precisamente aquí en esta revista, Pandora. Pandora. Y Gaspar me dijo, oye Lalo, pues dame ese cuento para publicarlo en Pandora. Ujú, Y ahí salió, porque está perversón el cuento, ujú, y así ujú, pues tiene sus cochinadas, ¿no? Y ujú. entonces, pues no había quien lo quisiera, y Publicar. Gaspar lo rescató y fue a dar aquí a Pandora. Aquí está Aspecto del Verano. Aspecto del verano, así es. Yo me lo voy a echar. Sí. Ahorita que nos terminemos está- la entrevista me lo voy a ver porque muy bien, sí, luego, sí, luego porque es la un poquito curiosidad largo, que sí. mata al gato, pero aparte soy lector pues también. Sí, Me gusta leer a los autores michoacanos. Y aquí está la revista. Miren. La voy a tomar una foto para que la vea usted más de cerca. Y luego tuviste... Entonces yo he estado así excéntrico en varias cosas. También, bueno, está Olvidados y Excéntricos. Ujú, Aquí también hay un poemario mío que se refiere al fetichismo de los pies, ujú, que es esa parte que tengo. ujú. Y aquí esto lo publicó Marco Antonio Regalado. Ajá. Marco Antonio Regalado, sí, ¿Ya? por cierto que nos debe una entrevista, ya próximamente lo vamos a tener. Se lo regalo a Marco Antonio. ¡Ah, no te creas, Marco! Te aprecio. Oye, también Rocío Martínez está en Fíjate que fue con Rocío Martínez que me dijo a mí, Ujú, me dice, oye, Lalo, si tienes tanta afición por esos fetichismos, ujú. ¿por qué no empiezas a escribir sobre esos temas? Y le hice caso. Entonces,
pues tengo allí poemarios que se refieren a ese tema y los zapatos y todo. Y a veces de repente cuando voy a leer, que me invitan así pues a los bares o donde hay exposiciones, todo, pues ahí me aviento poemarios de repente sobre esos temas. Y algo está publicado aquí también a ese respecto. Ajá. Pues sí, hay gente muy recatada, muy asustadiza, ¿no? Pero no, o bueno, a lo mejor inculta, porque también el arte tiene que ver con todos los temas, con todo lo que se vive, con todo lo que se siente, ¿no? Cuando yo llegué aquí a Morelia en el 80, era una sociedad muy persinada. Nada ¿Ya que... no? Nada, ¿Ya no? Pues, fíjate, mira... Sí, son otros tiempos. Lo que sucede es que ya hay más apertura en esta ciudad para exposiciones que antes no se veían con buenos ojos y para eventos. En aquella época escribíamos muy pocos. Ahora escribe todo mundo. Bueno, hasta mi mascota, el gato que describe, ¿no? Ya tiene un poemario. Eso decía. Pero en ese tiempo, de los talleres literarios con Don Tomás, con Fernando López Alanís, con los grupos literarios que estaban conformando un poco, entonces era La Ventana Errante, pues eran quienes se veían que eran los que más escribían. Y quienes más manejaban temas así eróticos, atrevidos, pues eran La Ventana Errante. Pues no había mucha apertura para los espacios donde poder leer y exponer, y sobre todo, sí, temas fuertes, ¿no? Entonces, yo ya me daba cuenta desde aquella época que eran necesarios espacios de difusión y pues romper, ¿no? Que crecieran los talleres literarios, los grupos. Era ya una inquietud que yo ya manejaba desde entonces, siendo adolescente. Y nadie me hacía caso. Ay, me pelaba. Nadie te pelaba. Pero yo ya manejaba como eso, como unas necesidades que debían ser más amplias. Claro. Y ahora resulta que ya varios están así, que yo ya planteaba. Y no se acuerdan que yo ya lo mencionaba, ¿no? Sí, es el descubrimiento del hilo negro que cada generación no tiene. Exactamente, ¿no? Digo, bueno, pues ahora están descubriendo el hilo negro, desde cuando yo ya lo decía, lo anunciaba que era. Y bueno, pues se fueron dando los espacios, vino el taller de María Luisa Puga también, estuve con ella, recomendado por el Rayo McCoy. Rafael Ramírez Heredia, como estuve en su taller en Coyoacán, me dio una recomendación, me dice, mira, es que María Luisa ya no está aceptando a nadie, pero si te recomiendo, tú entras. Y sí, me dijo María Luisa, nada más vamos a aceptar a Lalo y ya, a nadie más, porque fue un taller cerrado. Ahí conocí también a otras varias personas, algunas que venían de México, Raúl Mejía, un compañero allí, estuvo Antonio Mendiola, Nuria Forcadell, Silvia Mercedes, Lourdes Villanueva, Isaac Levín también, muy buen escritor, muy buen narrador, de origen judío, Isaac, compañero de María Luisa Puga, que pusieron una ferretería en Siragüen. Y allí estuvo viviendo bastante tiempo María Luisa y adoptó Michoacán también como una patria querida de ella. Entonces, pues ahí la íbamos a visitar de repente, también allá a Siragüen después. Manuel del Postigo. Bueno, Manuel del Postigo era un extraordinario escritor. Yo no sé por qué se perdió después. Él se fue a la ciudad de Puebla y era un gran narrador. Él era un prodigio para la narrativa. Y ya no lo vimos. Él estuvo como funcionario un tiempo también aquí trabajando en la secretaría, en el entonces Instituto Michoacano de Cultura. Y ya
Ya no vimos, ya supimos que andaba en Puebla, creo que se casó por allá, ya no supió, ni lo hemos visto por ahí ya publicado, Manuel del Postillo, quién sabe. Entre esos compañeros estuve allí con esa generación de taller que fue pues la más trascendente, yo creo, con María Luisa, que fuimos ahí. Se montó un espectáculo que se llamó La Amable Esquizofrenia, donde pues yo aprendí también un poco más a trabajar el personaje literario, que es lo que hacía María Luisa. Tú, Lalo, te vas a inventar un personaje y le vas a dar características físicas y psicológicas. No importa si es persona, si es objeto o si es animal. Órale. Y te ponía después a trabajar junto con otros compañeros en diálogos. Ahora el personaje de Toño Mendiola va a platicar, pero con Nuria Forcade. Pero el personaje y así intercambiando de repente personajes con autores con personajes. ¿Sí? Muy interesante. Muy interesante. Y en diversas situaciones. Un trabajo también escénico, el de María Luisa. Sí, claro. Porque se acercó en ese sentido al teatro. De hecho, la imagen me llegó así, como entre la escena y la dramaturgia. Sí. Y lo que hicimos después, cuando presentamos ya el trabajo en grupo en la Casa de la Cultura, se presentó el espectáculo La Amable Esquizofrenia, dirigida por María Luisa Puga. Y entonces nos sentamos autores y personajes al mismo tiempo. Me acuerdo que Silvia Hernández, su personaje fue una neuronita. Entonces ella llevaba su gelatinita. Y era la neuronita y la ponía. La magia de la literatura. Sí, muy rico trabajo ese, muy interesante, buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos. Llegamos a la parte del anecdotario. Ya nos has contado muchas anécdotas, pero no sé si tengas alguna que sea como muy importante o muy que recuerdes con cariño, que te haya dado risa, que a lo mejor te avergüence, no sé, algo que drama. O drama, pues ya nos has contado mucho drama. Pero sí. No, déjame decirte. Mira, yo lo que viví. Y lo quiero contar ahora públicamente porque ya lo saben varias personas que saben de esta situación, que yo no contaba mucho. Sí. Y yo he salvado la vida 3 veces y quizás hasta 4. La más impresionante, el terremoto del 85. La primera vez que yo salvé la vida al nacer, porque mi madre tuvo un accidente en la carretera, en la famosa curva de La Pera, en Cuernavaca, y estuvo a punto de perder el producto. Y entonces los médicos le dijeron, si se salva el bebé, usted puede quedar paralítica de por vida. Y si abortamos, pues se salva. Mi madre dijo, no, que nazca. Y ni quedó paralítica y me salvó. Mi madre bendita. La segunda vez que salvé la vida, estaba a los 6 años a la orilla de una alberca en Acapulco. Y un niño travieso, por mera travesura, me empujó, pero yo estaba en lo hondo, yo estaba a la orilla de la parte honda de la alberca y yo no sabía nadar. Entonces me empecé a hundir y me empecé a ahogar. Y el niño asustado pues fue a pedir ayuda porque se dio cuenta que se había excedido en su travesura. Y entonces llegaron varias niñas, pero todas niñas, que yo en ese momento las vi como ángeles porque dije, aquí están estas niñas, se aventaron todas al agua al mismo tiempo, así como las chicas superpoderosas. Me rodearon y sí, alcancé a escuchar bajo el agua, no te muevas. Me quedé quietecito, se cerraron las niñas en círculo
y me sacaron a flote. Me agarraron todas de los lados y me sacaron. Le debo la vida a las mujeres. A las mujeres. Uh-huh. Hasta ahí. Después, la tercera y más impresionante, yo me había regresado a México a estudiar comunicaciones, uh-huh. porque aquí todavía ni estaba la escuela de letras, que ya la abrieron después, en el 85. Uh-huh. Entonces, pues un bachillerato, ¿dónde buscar bachilleratos? Había sido una mala suerte porque yo quería algo afín a las letras o al arte y pues no le supe buscar, y creo que me enteré tarde de la existencia del CEDAR. Uh-huh, uh-huh. En fin, fui a dar a México a una carrera en comunicaciones, uh-huh. a un bachillerato técnico en comunicaciones que uh-huh. estaba en la calle de Tepic, en la colonia Roma. Uh-huh. Yo estaba hospedado, bueno, después de haber estado hospedado en algunas partes en México, finalmente iba yo a dar a la colonia Roma para estar cerca de la escuela, uh-huh. en la calle de Tonalá. Uh-huh. Y yo había llegado pocos días antes del terremoto, uh-huh. ahí me cambié. Era un departamento precioso porque era de esos departamentos como de los años 50, amplio, con regadera y tina. La señora, me acuerdo que tenía una colección preciosa de porcelanas. Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues yo me fasciné y dije, uy, qué padre que voy a estar aquí. Y cuando, incluso me acuerdo que estábamos viendo la televisión con la señora, yo me quise dar un baño antes del día siguiente porque iba a ir a la escuela. Uh-huh. Y dije, me voy a dar un baño. Y le dije, mire señora, yo me despido, me quiero dar un baño y me voy a acostar. Ah, muy bien muchacho, hasta mañana entonces, sí. Y al día siguiente suena el despertador, pero no quise irme a la cocina a prepararme, empezar a prepararme el licuado y todo. Dije, ay, me da poco fuego. Eso me salvó la vida. Uh-huh. Bueno, porque no llegaste pues a la escuela. Llegué posteriormente. Pero ya todo un caos. Sí. Fue todo un caos porque cuando comenzó el terremoto, pues iba eso aumentando. Yo sabía que solía temblar seguido en la Ciudad de México y no me asusté mucho al principio. Uh-huh. Pero ya cuando después fue creciendo eso, pues me crucé el pasillo que estaba enfrente de la señora que estaba y le dije, oiga, señor, está temblando. Uh-huh. Dice, sí, arrodíllate allí en el quicio de la puerta. Uh-huh. Entonces, pues ahí que me arrodillo. Y entonces la señora se levanta asustada y me aprieta del pescuezo. Uh-huh. Y me dice, no te vayas, no me dejes. Porque empezaron a volar los vidrios. Bueno, fue una cosa, se empezaron ahí como estallidos. Y luego veía yo el cielo verde cobalto, como chispazos de verde cobalto. Ya después me enteré que es por los cables de alta tensión que están chispando en todas partes. Total que aquello se derrumba de repente. Y yo así como que caigo en medio de una serie de cosas, yo nomás veía oscuro y todo, y de repente se para todo. Y ese momento lo tuve muy cercano a la muerte, y después dije, pues ¿qué pasó? ¿Qué onda, no? Saco el brazo y está un muro así de concreto. Uh-huh. Veo el muro y la luz del sol blanquecina, polvosa. Uh-huh. Pues ¿qué pasó aquí, no? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Esto se cayó, ¿qué pedo? Salgo yo allí de los escombros y porque me empecé a quitar las cosas con los brazos. Uh-huh. Y lo así como una hormiguita. Uh-huh. Así lo saqué el otro y todo. Y vi a la señora que ella también le había caído un mueble encima en la cintura, entonces se había quedado atrapada a sus piernas. Y dije, señora, la voy a tratar de sacar y hay que apurarnos porque si se viene otro movimiento, pues esta estructura se va a caer todo. Total que mira, salimos por unos árboles que alcanzamos en la calle Tonalá. Pues yo salí
descalzo, me dieron unos tenis apretadísimos, ahí una señora me dio unos tenis, que por ahí unos tenis viejos que fue lo primero que me puse, y yo estaba en pijama, y la pijama, algunas partes rotas, pero ileso, prácticamente ileso. Y esa ha sido la impresión más grande que he tenido en la vida. Claro. Ser sobreviviente del terremoto. Creo que todavía no puedo salir de esa impresión porque sí tenía yo una manera de ser muy distinta. Se enteraron entonces los compañeros del taller. Y un compañero que fue testigo presencial después de lo que pasó fue Alejandro Nápoles Avelar, el hijo de doña Socorro Avelar, famosa actriz ella, de allí de El Derecho de Nacer, que ella hizo el papel allí de la nana. De las famosas novelas de televisión. Éramos muy amigos entonces yo conocí a doña Socorro también, con Alejandro, y Alejandro fue el que llegó a buscarme, porque él vivía en la colonia San Rafael. Entonces llegó y vio el edificio destruido, caído, y se puso a llorar. Pero además no me encontró. Entre los cadáveres que estaban sacando, no me halló. Y él vino aquí a Morelia después, vino aquí a tu casa, a decir, es que no encuentro a Lalo, estoy muy angustiado. Mi papá fue el que dijo, bueno, mientras no lo encuentren todavía podemos tener esperanza de que esté vivo, pero mi madre sí, para ella fue una cosa inconsolable y muy impresionante. Yo tenía una manera de ser, yo creo que yo era más alegre antes. Antes, y sí lo recuerdo porque a mí me conocían del taller desde antes, en el taller literario de don Tomás, que yo entré pues, a edad temprana, pues yo era alegre y todo. Y como que a partir de ese acontecimiento, pues sí, como que algo, como que una parte de mí se murió allí. No, es que fue una cosa tremenda. Son los cambios radicales, ¿no? Sí, definitivamente. La Ciudad de México ya no fue la misma, el país tampoco. Muchas cosas cambiaron. Recuerdo muy esa novela, precisamente se me aplicó la de José Emilio Pacheco, ¿no? Las batallas en el desierto, que es otra la Ciudad de México. Después ya quieres volver a buscar esos recuerdos que viste, ya no son los mismos espacios, las personas, hay algo que cambia. Cambia, definitivamente. Y eso me pasó a mí. Y es lo que decías que no lo habías comentado, esta parte. Públicamente no. Ahora lo estoy haciendo también porque este año también tuve un evento de salud muy fuerte. Otra vez me andaba yendo, no del virus, fueron otras circunstancias en el mes de febrero de este año. Entonces, me he ido recuperando poco a poco, ahí la llevo. Y ha estado cerca la calaca en 4 ocasiones. Ay, nanita, como soy Leo, pues me han de faltar otras 3. A lo mejor sí, para que sean las 7. Ya mamá, me faltan 3. Sí, no, ¿qué pasa? No, esperemos que sí. Que larga vida Lalo Aguirre. Pues fíjate, Lalo, que me impactó la historia de esta última, me gustó toda la conversación anterior. Me encantaría leer algo de lo que tú tienes, lo voy a leer seguramente. Sé que vas a tener una participación ahora con lo del CEPA, que en la publicación, en el flyer que están haciendo, ponen ahí precisamente ASCO, CEPA, creo que es algo tuyo, ¿no? Algo de literatura. Artistas al servicio de la comunidad, que tiene esta jiribilla con la palabra ASCO, y que de ahí también se desprende CEPA, ¿no? El Centro de Experimentación Plástica y Artística, porque realmente pues, fue una cepa eso, sí, es una lo estamos cepa. viendo. Sí, voy a, ahí estaré junto con Caliche Caroma y Calixto, en la mesa estamos, por lo pronto estamos 3, creo que vamos a hacer un poco más autores allí, pero me da mucho gusto que rescaten la memoria del foro CEPA, donde también participé activamente, pues estuvimos por allí, claro que y sí. quiero reconocer también aquí a Alan Delgado, que fue de los autores trascendentes de Michoacán, que se acercó al foro CEPA y que estuvo también con allá algunas actividades con nosotros, porque realmente
pues fue poca la aceptación que tuvimos entre el gremio de los artistas, muchos de ellos pues muy oficialistas, unos no sé qué les daba ñaña, otros disque independientes por allí que jamás se acercaron, ¿no? Tuvieron acercados, pero a pesar de todo eso y de diferencias internas que las hubo en el Foro Cepa, claro, pues el Foro Cepa tuvo su trascendencia y ya estábamos rebasando a las instituciones, incluso claro, estábamos, venía gente de fuera, venían unos extraordinarios dramaturgos de Santo Domingo que hacían actividades allí en el foro, estuvo también el arte del circo, las bailadoras, me parece que fueron minando esa revolución cultural. Pues también no tuvo la suerte de contar con administraciones ni estatales ni municipales de esa época que pudieran comprender lo que estaba creciendo allí. Lo desperdiciaron. Y qué bueno que esta administración estatal, yo celebro que por lo pronto, aunque sea de esta manera mínima, reconozca el trabajo del CEPA a través de este foro que se va a dar y en el que también tú estarás participando a las naciones. Claro que sí, claro que sí. Pues es interesantísimo conocer todos los puntos de vista. El foro CEPA pues no tuvo el apoyo y fue pues prácticamente corrido de ahí de las instalaciones de la antigua estación de los autobuses de Morelia, donde se había instaurado este centro, ¿no?, de experimentación plástica y artística. Muchos pusimos ahí, defendimos, ¿te acuerdas que cuando nos echaban para afuera ahí estábamos grabando? Yo tengo las grabaciones, claro. Tengo las grabaciones de ahí del evento cuando llegó precisamente la policía a echarnos fuera, ¿no?, a echar todo para afuera, a cerrar, a clausurar, y fue un boom y prometieron otro espacio, prometieron muchas cosas que a fin de cuentas no se realizó. Nos dieron muchas largas en el asunto, vueltas, se hizo mucha sopa con eso, nada más. Atole con el dedo, como dicen. Atole con el dedo. Fue una mentira la reubicación, una falsa promesa ahí con el entonces secretario del ayuntamiento, que ahorita se me va el nombre, quién era entonces, porque Yankel tenía otro cargo. Pero no era con Yankel, había otro secretario por ahí. Algunos compañeros todavía resistiendo un poco, con la esperanza seguían yendo con los documentos, con la minuta y todo. Pero nada. No, creo que es una administración que nos tuvo consigna entonces y ahora que regresa de otra forma, pues como que sigue la consigna. Pero qué bueno que la administración estatal lo esté viendo con buenos ojos y sea el inicio para ir caminando algo más. Claro que sí, Eduardo Aguirre, algo que quieras agregar, una última nota, un último comentario. Sí, nada más, bueno, decir, los libros que tenemos aquí en la mesa son de las lecturas que uno dice son recientes, ¿verdad? O unas que te van haciendo llegar. Sí. Entonces estas son de las más, de las que he estado viendo, algunas por nostalgia. Otra vez que a veces uno va leyendo cosas y las deja y luego va con otro libro y así no termina uno de leer un libro y está con otro y así. Sí. Platicábamos en el purgatorio del Yoloxochitl Piñón, aquí está su libro. Y ese libro lo presentamos hace unos meses en la Universidad Nova España, era el libro de Yolo Piñón. Y luego pues aquí tengo cosas de Baudelaire, algo sobre Octavio Paz, que era una reñita. Este libro que me acaban de dar, 1001 sonetos mexicanos, ese creo que me lo gané ahora hicieron un concurso de poesía rápida en la Pulque. En la Pulque. Entonces, fue para, te dan unas palabras y tú tienes que ir construyendo un poema. Órale. Entonces yo llegué sin porra, sin nada, solo como siempre, así. Y entonces, pum, que me noqueó el primero, que me noqueó, y ya cuando iba llegando a los que traían porra,
pues ya hasta ahí llegué. Y pues quedé en tercer lugar. De bueno. poesía, de hacer poesía así rápido ahí con Abdías Martínez. Ajá, ahí sí. y entonces por ahí me dieron este libro. De premio. Y aquí tengo también, que es de biografías de personajes ilustres de los municipios de Michoacán. Uh-huh. También me lo obsequiaron en algún evento. Uh-huh. Y está muy interesante. Ando por ahí dando una... Y hay personajes aquí que uno dice, bueno, pero ¿ese dónde? ¿De dónde salió? Y que son magníficos, sí. De veras, Sí, claro que sí. Han aportado pues a la historia de la cultura del Estado. Claro. Y así, y algo que me ha llamado mucho la atención, porque yo también no tenía ese dato, es José Revueltas, uh-huh. que poeta. Uh-huh. También. Y a que no te la sabías, ni yo cuando me dieron este libro. Es un trabajo que hizo por ahí también con el licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces yo, ya caray, pero ¿cómo? Y pues sí, aquí están rescatados poemas de José Revueltas. Que lo suyo pues era la novela. Uh-huh. Uh-huh. Pero no sabíamos que también fuera poeta. Y pues aquí está que es lo que he estado viendo. Y este último reciente, Descartes. Uh-huh. Allí una señora que iba al taller literario de Cristóbal Arias, uh-huh. me regaló este libro. Mira qué regalazo, Descartes, sí, esa ya es filosofía muy pesada. Pero muy recomendable. Pero ¿verdad? Muy recomendable, sí. La verdad. No te estoy copiando, Caliche. Ahora estoy diciendo los libros que lo he leído recientemente. Ahí está. Y un abrazo para ti. Claro que sí. Bueno, pues hemos llegado al final de esta grata entrevista. Veo que tu casa, bueno, haciendo un paréntesis antes de despedirnos, tiene ese dejo de las casas de México, del DF, o de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. La decoración, el tapiz, sí. se conserva. Y es un lugar entrañable, es un lugar cálido. Gracias por recibirnos a los que creamos este programa de maestros. Yo encantado, mexicanos. Encantado, Alan, de que hubiera estado así. Te agradezco mucho que hayas volteado a verme, porque no muchos lo hacen, pero qué bueno que tengas también esa apertura. Claro que sí, no mereces menos. Intentamos o vamos a intentar, este es un proyecto sin fin, vamos a intentar hacer la entrevista a todos aquellos que han estado trabajando el arte y la cultura en Michoacán, en Morelia, sobre todo, que tienen una trayectoria y que han impulsado algo de lo que cada artista o cada maestro se ha dedicado. Entonces, pues no podías faltar. Encantado que haya estado contigo en este gran proyecto tuyo que tienes por los maestros michoacanos. Todos un aprecio muy querido, y a todos les mando un abrazo muy cordial y que nos acompañen este mes 20, 21 y 22, fue el homenaje al Foro Cepa. Al Foro Cepa y en la Casa de la Cultura de las 6 de la tarde en adelante. Y este programa se queda pues colgado para la posteridad, también para si ustedes gustan acompañarnos. Estamos en YouTube como Maestros Michoacanos del Arte y la Cultura y en Facebook como Homenaje a los Maestros Michoacanos. Yo soy Alan Delgado, un saludo a Giovanna Alcázar, que en esta ocasión no pudo estar en la entrevista, así es que la tuve que sustituir yo. Un saludo a Gio y pues al productor Marco Iván Reyes Solís. Nos vemos en el siguiente episodio o la segunda cápsula de esto que es Maestros Michoacanos del Arte y la Cultura. Hasta pronto. Estimado Alan, hombre, qué gusto. No, el gusto es mío, mira nada más. Bueno, yo ahorita estoy con lo de la filosofía.